charlar un ratito de este tema. Una socorrista también de esa ciudad, María del Carmen Álvarez, para, como decíamos, mirar qué significa este fallo. María del Carmen, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio de la Universidad Nacional de Misiones. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Acá con la repercusión. Bueno, contanos un poco en principio, porque este fallo es la respuesta, si se quiere, del Poder Judicial a una acción de amparo que ustedes hicieron, ¿no? Un recurso de amparo. Claro, todo se remonta. Primero veníamos teniendo reuniones durante el año pasado, el 2021, de qué podríamos realizar, qué tareas de incidencia política para que esta ley tan colectivamente luchada que logramos, efectivamente se cumple, porque, como bien sabemos, tener una ley no significa que se garanticen nuestros derechos. Y eso es lo que estaba sucediendo en este territorio. Desde la ley no había cambiado nada. Entonces, de 46 centros de atención primaria de salud, solo 3 garantizaban el acceso al derecho al aborto. Desde antes que existiera la ley de IVE, garantizaban las ILES, o sea, no había cambiado nada. Siendo que es una población de más de 900.000 personas, más todas las personas estudiantes que vienen a estudiar acá, a este territorio. Así que bueno, nos reunimos con CELS, con Amnistía y con ELA, nosotros como socorristas de la colectiva Desobedientes La Plata, también la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir de La Plata, Berizo y Ensenada, y la campaña nacional por el derecho al aborto regional La Plata. Si bien trabajamos siempre articuladamente, y esos lazos se profundizaron durante la campaña, durante la pandemia, necesitábamos generar alguna manera de que realmente el municipio garantice nuestros derechos. Entonces, el 3 de noviembre del año pasado, o sea, hace más de un año, presentamos el primer pedido de acceso a la información pública. Después, en diciembre, se presentó un pronto despacho por mesa de entradas y después de 30 días hábiles sin respuesta, se entiende que la municipalidad está negando la información. Entonces, el 5 de mayo de este año ya se presentó un amparo contra la municipalidad. Ahora, María del Carmen, ¿y por qué contra la municipalidad? Y uno, no sé, podríamos pensar contra el Ministerio de Salud. ¿Por qué fue la municipalidad? No, nosotros entendemos que la ley tiene que garantizarse en cualquier centro de atención de la salud. Y el primer acceso tienen que ser las salitas. Porque las personas, acá lo que tenemos en este territorio son muchos hospitales provinciales, ¿no? Que terminan garantizando todas las IVES, que son las interrupciones voluntarias del primer trimestre. ¿Sí? Si esa demanda la pudiese absorber los centros de atención primaria de la salud, primero las personas no correrían riesgo en su salud, no tendrían que trasladarse en tantos medios de transporte para ir en un derrotero de lugar por lugar a ver dónde les van a atender, y también es exponerse en cuanto a que les vendan cualquier cosa, que les ofrezcan realizar un aborto pago. Se pone en riesgo la salud de las personas. Y quienes acompañamos sabemos que cuando se van a los centros de atención de salud, directamente las personas son expulsadas. No es que se les hace una correcta derivación al centro de atención primaria que sí realice las IVES, ¿sí? María del Carmen, veíamos, ustedes en el pedido de acceso a la información pública son como 15 preguntas o 15 planteos. Contanos un poco a grandes rasgos, ¿qué le estaban preguntando al municipio? Lo que pasa es que las preguntas, si uno las lee, caen de maduro, que debería ser algo fácil de responder. Porque de hecho yo te las puedo dar las respuestas, ¿sí? Es por el conocimiento del territorio. Lo que se preguntaba era cuántos centros de atención primaria de salud tenían consejerías de salud sexual integral, cómo se integraba cada equipo,
horario de atención de esa consejería y lugar, ¿sí? Cómo estaban equipadas, porque la realidad es que no tienen equipamiento. De hecho, uno de los grandes problemas también de insumos fue la falta grave de métodos anticonceptivos, ¿no? Por eso te digo que para mí es muy fácil la respuesta porque tengo conocimiento. Por eso, no, y a mí me llamaba la atención porque también pensando desde nuestras provincias, estamos en el norte argentino, donde la resistencia a el tratamiento del proyecto de ley en su momento y al cumplimiento de la ley después es muy explícita, digamos. Pensábamos que estos inconvenientes que vos contás y que mostrás ocurrían acá y que tal vez en Buenos Aires y en ciudades como La Plata eso estaba como un poco más allanado, pero evidentemente no. es que lo que, viste que hay una situación de que circula que cuando tenemos una ley, pensamos que podemos ir a cualquier lado a pedirla, ¿no? Y entendiendo que La Plata es la capital de la provincia, también creeríamos que esto es así. Pero es lo que yo te comentaba. Quienes garantizan las interrupciones voluntarias de embarazo y las interrupciones legales del embarazo son parte de la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, que están garantizando derechos desde antes que salga la ley 27.610. O sea que es en la misma cantidad de personas la que absorbe la demanda. ¿Sí? No es que ha habido más capacitaciones, más contrataciones para personal específico de consejerías. Entonces esto también es una forma de motorizar al Estado municipal, provincial y nacional que esta ley se pueda garantizar. ¿Sí? María del Carmen, y en la práctica, digamos, ¿cuáles son esas formas más evidentes y más extendidas de obstruir el acceso a este derecho? Algo decías, no hay profesionales, termina recostándose en el trabajo de las mismas personas de siempre, pero materialmente, ¿qué cuestiones se están viendo ahí? Primero, la falta de información. La falta de información y capacitación del personal de salud, en el sentido que si no pueden garantizar el derecho, la ley dice explícitamente que deben garantizar la correcta derivación dentro de los 10 días de la solicitud de la IVE. Eso no está sucediendo. Podría solucionarse incluso con folletería, de poner visiblemente en los centros de atención primaria de salud dónde están esas consejerías que están funcionando. Si es que están funcionando, qué día y qué hora, y cómo se puede comunicar. Entonces, para empezar, es la falta de acceso a la información para cualquier persona ciudadana y para el personal de salud, que son funcionarios del Estado y que deben cumplir con las leyes que tienen alcance federal. Eso para empezar. Y después, no en nuestro caso no hay una falta de insumos de misoprostol, porque directamente se los da el Ministerio de la provincia, de Salud de la provincia. Lo que ha sucedido es que muchos profesionales de la salud del primer nivel tienen que ir hasta la región sanitaria a buscar esa medicación, no es que se las dan. Tienen que ir por sus propios medios a buscarlas. Entonces tienen que decir cuántas IVEs han hecho para que les den esa cantidad de medicación. Y eso también es un obstáculo. Ustedes planteaban ahí la falta de campañas, porque una de las cosas, viendo un poco en nuestro territorio acá, hay confusiones muy básicas. Por ejemplo, ¿quiénes son los, entre comillas, profesionales o las profesionales que pueden aducir una objeción de conciencia y quiénes no? ¿En qué circunstancias puede el sistema sanitario demorar una atención? O sea, hay como información básica que no... Sí, falsa, incluso falta, dando vueltas también. Sí. Porque cualquier profesional de la salud es cualquier profesional de la ¿sí? Debe garantizar el acceso a la ley. Eso es cualquier persona. Una cosa es ser objetor de conciencia y otra cosa es ser obstructor. Nadie puede obstruir el acceso a ese derecho. Por eso tiene que existir la correcta derivación. Otra cosa es ser objetor de conciencia y decir, mira, yo no te puedo acompañar en esta interrupción del embarazo, pero te derivo con la consejería tal día, a tal hora.
Eso se llama una correcta derivación. Entonces, también hay una gran confusión entre lo que es objeción de conciencia y obstructor, ¿no? Que directamente están obstaculizando que se garantice la ley. Y después, quienes, por ejemplo, no tienen que plantear ningún tipo de duda son profesionales de ecografistas. Ahí no puede existir la objeción de conciencia, solamente se va a constatar una situación. Entonces, tienen que preguntar si se quiere ver y escuchar. No se puede obligar a las personas a ver y escuchar, porque eso constituye violencia obstétrica. Entonces, por ejemplo, ese personal no puede declararse objetor de conciencia, porque no tiene ningún vínculo con la práctica de la interrupción del embarazo, solamente tienen que constatar una situación. En algunos casos te dicen, pero somos parte del equipo de salud, como para ¿sí? adjuntar. Yo también soy parte de un equipo de salud porque trabajo en una obra social. Somos trabajadores de salud. Ahora, nadie puede ser obstructor, nadie puede ser obstaculizador del acceso a la ley. Las personas que se pueden referir a objeción de conciencia son quienes intervienen en el equipo interdisciplinario que va a brindar la información, la consejería pre-aborto y entregar la medicación. No puede haber objeción de conciencia en el control posaborto, por ejemplo. Claro. María del Carmen, y este fallo que está apelado, hay que decirlo, ¿no? Sí. ¿Qué implicancias debería tener? Bueno, para empezar, algo que no te comenté, lo que pasa es que es largo, los amparos, uno es larguísimo, es que cuando nos responde la municipalidad la contestación al pedido de informes, lo primero que dice es que viene a oponer una excepción de falta de legitimación, que ni el CEL, ni Amnistía, ni el ELA, ni la campaña por el derecho al aborto, ni la red de profesionales, ni socorristas, nos encontramos legitimados para interponer, escucha esto, pretensiones formuladas, porque constituían un presupuesto, o sea, lo que nos plantearon era la falta de legitimación de nosotros para hacer un pedido de solicitud de informe, siendo que cualquier ciudadana y ciudadane puede pedir esta información, porque la información debe ser pública. Así que arrancamos directamente con, por eso era cuando se presenta el amparo y se ve esta respuesta, directamente la falta de legitimación no puede estar basada en nada de sus argumentos. Y la información que brindaba era totalmente vaga y escueta, y además que, por otro lado, nosotros sabíamos que era incorrecta, ¿no? Pero no respondía a ninguno de los artículos que nosotros pedíamos. El fallo que tuvo lugar hace un par de semanas tiene que ver en que intima a la Municipalidad de La Plata a brindar la información de todos los puntos solicitados en 30 días hábiles, que también es un montón de tiempo, digámoslo. Así que la realidad es que lo que vamos a lograr con esto es que por lo menos se pongan a leer y a buscar la información, y que a raíz de las respuestas que deban dar conforme a la realidad, tengan que generar la creación de más consejerías en salud sexual integral, capacitar a más personal y brindar acceso a ecografías y métodos anticonceptivos. A nosotros nos decían algunas compañeras socorristas que sirve este fallo de última también para volver a poner en agenda este tema y para alertarnos una vez más que no alcanza con haber conseguido la ley, ¿no? Que hay que estar ahí para seguir peleando por la efectiva implementación, el acceso a ese derecho. Así que, María del Carmen, queremos agradecerte este tiempo aquí en la radio de la universidad. Nos quedamos leyendo ese fallo y también pensando cómo podemos intervenir en nuestros territorios, porque claramente sigue siendo un tema pendiente el acceso a este derecho. Así que, mil gracias. Es que la idea es que esto sea una herramienta que puedan utilizar cualquier persona, por eso vuelvo a repetir que cualquier persona ciudadana de este territorio federal puede pedir una solicitud de informe en los estados municipales, provinciales y nacionales. Totalmente. No brindar esa información
genera estas cosas. Es ilegal, está mal, es pública la información. Nos merecemos saber qué sucede con las leyes que tan colectivamente hemos luchado, y nos merecemos no solo una implementación en todo el territorio federal, sino también acceso a unos abortos de calidad, que seamos tratadas con respeto, ¿sí? Que se nos brinde la información necesaria y no solo los insumos. Totalmente. Así que, bueno, ojalá que puedan utilizar esta herramienta, y muchísimas gracias por el contacto. No, gracias por charlar con nosotros también aquí en la radio de la universidad. Un abrazo, hasta luego. Abrazo enorme, hasta luego, adiós. María del Carmen Álvarez integra la red Socorristas desde La Plata, contándonos este fallo que, insisto, debería ser como un llamado de atención para ver un poco qué está pasando en nuestra provincia con el acceso a este derecho. Una cuestión que nos marcaban desde la red Socorristas en Misiones es que cada vez se hace más difícil el acompañamiento, porque ahora está planteado que tenemos ese derecho, hay una ley que nos permite o nos debería garantizar ese derecho, entonces hay como mucha más demanda, pero termina recayendo en la misma cantidad de personas que venían acompañando el acceso al aborto seguro, la misma cantidad de gente que estaba trabajando previo a sancionada esta ley, y se vienen encontrando con obstáculos y dificultades parecidas, similares a las que se encontraban previo al haberse sancionado esta ley. Así que para ponerlo ahí en agenda, para después mirar cuáles son las preguntas que hacían en ese pedido de informes, también para empezar a preguntarnos nosotras, bueno, cuántos profesionales o cuántos equipos interdisciplinarios, cómo se están capacitando, dónde están, cómo es el seguimiento, bueno, toda esa información que aparece ahí, que ahora la Ciudad de La Plata tiene que brindarles tanto a estas organizaciones que se presentaron como a los organismos de derechos humanos que acompañaron también.